Bueno, buen día. Acá estamos de vuelta. La profe. Hola, profe. Bueno, vamos a continuar con el tema del día. Un segundito, ¿eh? Bueno, ahí estoy compartiendo. No aguarden que voy a cerrar la puerta porque hay muchas voces acá. Bueno, habíamos dejado... Creo que el último que vimos fue acá, en donde yo les expliqué una situación de uso de la previsión, en donde cuando se generaba, digamos, la certeza, se cobraban 2.000 pesos. Eso lo expliqué. Y acá lo que vamos a hacer es analizar estos ejemplos. Dicen, los ejemplos que vimos, se asumió que tanto la creación de la previsión como su uso ocurrieron en el mismo ejercicio. Yo les expliqué, ¿vieron cuando vimos el primer ejemplo en donde había un recupero de 1.000 pesos? Yo les dije, chicos, acá tanto la creación de la previsión como el uso sucedió en el mismo ejercicio X1. Bueno, y en este último ejemplo, en donde se cobraban 2.000, también. Acá, digamos que la consigna es que tanto el uso, tanto la creación de la previsión, como la segunda etapa, que es el uso, cuando el hecho se convierte en cierto, ambas situaciones suceden en el mismo ejercicio. Ahora, ¿qué podría pasar? Otra de las posibilidades es que estas situaciones, la creación de la previsión y el uso de la previsión, se produzcan en ejercicios diferentes. O sea, primero la creo y en el otro ejercicio sucede el uso de la previsión. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso hay que hacer un análisis, bien, de la situación para ver si esa cuenta, que en el primer ejemplo era un recupero de previsión de deudores incobrables por 1.000, y en el segundo ejemplo era un deudor incobrable de 2.000, no, de 1.500, a ver, esperen que chequeo, sí, de 1.500, esto que está acá. Habrá que ver si este deudor incobrable que tenemos acá, o esa previsión, o ese recupero de 1.000 del ejercicio anterior, corresponden a una situación nueva que sucede en ese segundo ejercicio, o en realidad es porque cuando yo creé la previsión estimé mal y me equivoqué. Bien. Acá en esta filmina nos dice, si la contingencia realmente se concreta y el importe previsto coincide con lo real, las registraciones no cambian. Obvio, porque si yo creé una previsión en el ejercicio X1, hice deudores incobrables 7.000, previsión 7.000,
Y al momento en que esa contingencia se concreta, lo que yo estimé coincide con lo que sucede en realidad. Sí, bueno, yo lo estimé por 7.000 y resulta que el tipo no pagó los 7.000 que yo estimé. Perfecto, ahí lo único que hago es doy de baja la previsión y doy de baja el deudor. No hay ningún problema. El tema es cuando lo previsto se concreta, pero por un importe distinto a lo que yo había estimado. Entonces ahí yo tengo que analizar esa diferencia, como en estos casos que vimos, para ver si se contabiliza como resultado negativo o resultado positivo. ¿Y qué es resultado negativo? Deudores incobrables. ¿Y qué es resultado positivo? Recupero de previsión de deudores incobrables. O bien, si uso la cuenta área. Bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta cuándo tengo que usar área o cuándo tengo que usar una cuenta de resultado? Área la voy a utilizar cuando en la consigna me informen que cuando se estimó la previsión, en el momento de registrar la contingencia, yo la estimé mal, yo me equivoqué. Entonces, si yo me equivoqué cuando estimé y hice algo que estaba mal, en el ejercicio siguiente, cuando esa contingencia se concreta y se convierte en cierta y tengo que usar la previsión, yo voy a usar la cuenta área. Y si el ejercicio me aclara y me dice que no, que por ejemplo no, yo no me equivoqué, en realidad yo cuando estimé esa contingencia y creé la previsión, lo hice con elementos ciertos y lo que yo tenía en ese momento y estimé bien. Pero si ahora la situación al momento de concretarse es distinta, no es porque yo me equivoqué, sino que eso obedece a que cambió la situación del contexto actual. Por ejemplo, yo resulta que creé una previsión por un importe y en el año siguiente viene el cliente y me paga. Pero resulta que el cliente me paga en realidad porque en ese año se ganó el gordo de Navidad. Entonces vino y me pagó. Entonces, no es que yo me equivoqué. Yo cuando creé la previsión, este tipo estaba fundido, no me iba a pagar nada, estaba bien lo que creé. Lo que pasa que hay un hecho nuevo en un hecho nuevo que hace que el tipo me pueda pagar. Acá no hay ningún error. Entonces, en ese caso, si yo cobro todo lo que no esperaba cobrar, yo tengo un resultado positivo porque es un hecho nuevo de este ejercicio. Pero bueno, si en realidad no, en realidad yo me equivoqué, los mandé, si la situación hubiese sido distinta, no, yo la verdad que me equivoqué, y el ejercicio me aclara y me dice, la previsión fue constituida en exceso, me está diciendo, no, vos cuando la constituiste por demás. Quiero que entiendan que todos este tipo de cosas son netamente teóricas y que en la realidad, en la práctica, uno no anda constituyendo previsiones así tan arbitrariamente. Obviamente que ustedes están estudiando una carrera y es importante que conozcan toda la doctrina, la teoría, la norma, pero que en la realidad, en la práctica, constituir una previsión que implica cargar de resultado negativo es algo que puede generar muchísimos inconvenientes, sobre todo a nivel tributario, con lo cual para hacerlo hay que tener elementos de juicio válidos y muy, muy importantes, ¿bien? Y además de eso, bueno, es algo que ustedes todavía no vieron, pero que a nivel tributario requiere después hacer ciertos ajustes. Bueno, volvamos a lo
nuestro, a la materia. ¿Cuándo se puede utilizar la cuenta área? Y acá nos dice, modificación a área es modificación a resultado de ejercicios anteriores, ajuste a resultado de ejercicios anteriores. Y esto se practicarán con motivo de corregir errores ¿de dónde? En la medición de resultados. Cuando yo me haya equivocado en alguna cuenta de ejercicio anterior. ¿Bien? Yo uso la cuenta área cuando me equivoco en una cuenta de resultados de un ejercicio anterior. Como ya les decía, raras excepciones. Les diría que nunca lo van a usar a esto. Lo van a usar cuando se equivoquen, si tienen alguna ajuste que les indica más que nada FIP. Porque uno no anda por la vida, si se equivocó lo busca resolver de otra manera, pero esta cuenta en la práctica, en la realidad de una empresa, uno no la usa, porque es un serio problema en cuanto a cuestiones contables, ¿no? Después genera corregir un montón de aspectos a nivel impositivo. Pero la norma dice que uno podría usarla, no está mal usarla. El tema es que la consecuencia de usarla es un trabajo bastante importante. Pero uno la debería usar si se equivocó en el ejercicio anterior en una cuenta de resultado. Y también la debe usar cuando decide aplicar una norma distinta de la que venía usando en ejercicios anteriores. Entonces, cuando uno cambia la norma, eso genera correcciones que impactan en cuentas de resultado y que solo se corrigen con área. Entonces, en ambos casos, se corrige la medición de resultados acumulados al comienzo del ejercicio. Lo que me está diciendo, después me dice que no se computarán, o sea, no se contabilizará la cuenta área cuando cambien las estimaciones contables como consecuencia de la obtención de nuevos elementos de juicio que no estaban disponibles al momento de la emisión de los estados contables, o cuando cambien las condiciones preexistentes o ocurran situaciones que en sustancias son claramente diferentes a lo que ha acaecido anteriormente. Bueno, acá digamos que les está explicando, está mostrando los ejemplos que yo di, de en qué casos no correspondía usar área. Por ejemplo, les decía a un cliente, yo estimé una cosa, una previsión, por una incobrabilidad y resulta que después cobro y bueno, ahí yo cobro, pero ¿por qué? Porque cambiaron las condiciones. Cambiaron las condiciones, no es que yo me equivoqué, cambió la situación. ¿Quedó claro entonces cuándo se usa área? Más que nada a nivel de la práctica. Ustedes cuando vean la práctica y dicen, ¿tengo que usar área o tengo que usar una cuenta de resultado? Bueno, área es si en el ejercicio indica, acá me equivoqué, ahí uso área. Ahora, si en el ejercicio no indica eso, no uso área. Uso una cuenta de resultado. Pero va a ser claro, va a ser muy claro, va a estar bien claro en el enunciado. Bueno, lo que tenemos acá es un ejemplo de lo que veníamos viendo. Estamos al 31 de diciembre y, de acuerdo al análisis de los créditos, hay un deudor moroso que tiene dificultades financieras y es altamente probable que no pueda pagar su deuda. Entonces, ¿qué sucede acá?
al 31 de diciembre del X1, lo que se hace es, se crea la previsión. Creación de una previsión. ¿Por qué valor? 8.000 pesos. Fíjense, deudores incobrables a previsión. Eso sucede en el ejercicio X1, acá al cierre, ¿lo ven? Lo estoy marcando con el cursor. Fíjense que el ejercicio 1 o X1 está marcado en el eje de tiempo en color verde. Y fíjense en el ejercicio 2, está en rosa. Hay un dato importante acá, esto. Esto dice 30 de abril, fecha de emisión de los estados contables del ejercicio 1. Fíjense que el 30 de abril del X2 se emiten los estados contables. ¿Qué quiere decir se emiten los estados contables? Quiere decir que finalmente el 30 de abril yo tengo el balance emitido y certificado en el Consejo de Profesionales. Y ese balance, que corresponde al ejercicio X1, pero que definitivamente terminó y se emitió en abril del X2, ya no se puede tocar más, ya está. Ahí está, lindo, divino, para que se reúna la asamblea y decida qué va a hacer con toda la ganancia que se obtuvo del año X1. Cuando un balance terminó y se emitieron los estados contables, ya no se puede hacer más nada. Lo que está es... Esto quiere decir, lo vamos a ver más adelante, pero os explico ahora, que en estos 4 meses que estoy marcando acá, en este periodo de ventana, que corresponde a todo el mes de enero, febrero, marzo y abril, esos 4 meses, ¿bien? Que contablemente nosotros le decimos la fecha de hechos posteriores al cierre, porque entre el X1 y el 30 de abril suceden hechos posteriores al cierre, son hechos posteriores al cierre, pero antes de la emisión de los estados contables. Entonces, en este periodo que está acá, que yo estoy marcando, yo puedo realizar ciertos ajustes. Obviamente los hago en el X2, por ejemplo, no sé, el 15 de febrero, pero corresponden al ejercicio X1, pero como todavía no cerré, no tengo terminado el balance, yo puedo cargar un asiento contablemente con fecha 31 de diciembre del X1, aunque esté en marzo. ¿Bien? Eso para que después ustedes lo vean, pero tiene que ser en esa fecha. Bueno. Continúo con el ejercicio de ahora. En el ejercicio de ahora lo que tenemos es un dato que nos dice que en octubre del X2, imagínense más o menos por acá, octubre del X2, el deudor viene y paga 3.500. Y el resto se declara definitivamente incobrable. La diferencia entre la incobrabilidad real y la estimada se debe a un mal análisis de la situación. ¿Ven? Como yo les decía, mal análisis de la situación. Acá me están dando el dato y me están diciendo que cuando yo creé esta previsión y estimé una incobrabilidad de 8.000, ¿ven? Puse resultado negativo 8.000. Previsión 8.000. Cuando yo hice esto, me equivoqué y cargué al ejercicio X1 con un resultado negativo de 8.000 por error, porque hubo un mal análisis de la situación. Error, error, error. Quiere decir que ahora, cuando esta situación contingente se declara definitivamente incobrable, o sea, pasa a ser un hecho cierto, bien, ¿y qué quiere decir que pasa a ser un hecho cierto? Que yo tengo que dar de baja al deudor moroso por 8.000, porque estaba creado por 8.000. Tengo que dar de baja la previsión por 8.000, porque también estaba constituida por 8.000.
tengo que reconocer la cobranza, que es de 3.500, porque dice, el deudor nos paga 3.500. Si el tipo me paga 3.500, ingresa a caja 3.500. Pero acá tenemos una diferencia, que son estos 3.500, que esos diferencia de 3.500 entre la incobrabilidad real y la estimada corresponden a un error, con lo cual tengo que usar ahí, en esa diferencia, la cuenta área. Es un área que tiene saldo acreedor, con lo cual esto muestra un incremento del patrimonio neto. La cuenta área es una cuenta que ajusta al patrimonio neto. En este caso, como tiene saldo acreedor, lo ajusta en más, lo eleva. Bien, acuérdense ustedes que todas las cuentas de patrimonio neto, como capital, resultados acumulados, reserva, bueno, que todavía no las vieron, son cuentas de saldo acreedor. En este caso, la cuenta área tiene saldo acreedor porque es una cuenta que está incrementando el patrimonio neto. ¿Por qué lo incrementa? Porque de alguna manera lo tengo que corregir. Yo en el ejercicio X1 lo castigué con 8.000 de resultado negativo y me equivoqué porque yo no perdí 8.000. Porque si ahora estoy cobrando 3.500, mi resultado negativo del X1 tendría que haber sido menor. No tendría que haber sido de 8.000. Tendría que haber sido mi resultado negativo de 5.500, si no me equivoco. 4.500. 4.500, perdón, 4.500. Tendría que haber sido de 4.500. Lo castigué en exceso. En el X1 castigué un ejercicio con más resultado negativo de lo que correspondía. ¿Y cuándo me doy cuenta de esto? En el X2. ¿Y cómo lo arreglo? Y con una cuenta que se llama área, que ajusta el patrimonio neto, la pongo del lado del haber por 3.500 y de esa manera voy a elevar el patrimonio neto en 3.500 pesos más. Y el que lo lea va a decir, mira en el ejercicio anterior se equivocó y puso más resultado negativo de lo que correspondía. Entonces, si viene el inspector de la AFIP, me dice, pero pagó menos ganancia, ahora arregle esta situación. ¿Ven por qué no se usa esta cuenta? Porque en la práctica uno trata de, bueno, me equivoqué. Pero acá, en la teoría, obviamente, en la universidad venimos a aprender y tenemos todos que saber que esto, la forma de arreglarlo es así. Que en la práctica uno lo evite hacer para evitarse problemas mayores es otra historia. ¿Mm? ¿Quedó claro esto? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo 2, pero sin la cuenta área. La misma situación, estamos en el ejercicio 1, se creó la previsión y en el ejercicio 2, el deudor, en el ejercicio 2, el deudor consigue un crédito y nos paga. Fíjense la situación. Yo en el 1 constituí una previsión de 8.000 pesos y castigué el ejercicio con un resultado negativo de 8.000, porque yo consideraba que era altamente probable no cobrar. Ahora viene octubre, mi cliente consigue un crédito, algo que no era esperado en el X1. Esto me está indicando que yo no me equivoqué en el X1. ¿Qué sabía yo que él iba a poder conseguir un crédito si resulta que estaba re mal? Pero bueno, tiene unos contactos políticos bárbaros y bueno, consiguió el crédito. ¿Qué me lo iba a esperar yo? No me lo iba a esperar. Esto es un hecho que me excede a mí. No es un error, yo no me equivoqué, esto es un hecho nuevo. Entonces, cuando registro esa situación, bueno, tengo que dar de baja al deudor por 8.000,
lo puedo marcar, doy de baja al deudor por 8.000, doy de baja la previsión también por 8.000, y registro la cobranza, porque entraron 3.500 pesos. ¿Todo bien hasta acá? Pero tengo una diferencia, que es esto, 3.500, que corresponde a los 3.500 que yo cobré, que no esperaba cobrar, ¿bien? Pero son consecuencia de un hecho nuevo. El tipo consiguió un crédito. Son consecuencia de un hecho nuevo. Yo no me equivoqué. Por lo tanto, tengo que usar una cuenta de resultado positivo para reconocer esta situación nueva. ¿Bien? Y esta cuenta de resultado positivo se llama recupero de previsión deudores incobrables. ¿Bien? ¿Cuándo lo recuperé a este deudor incobrable? En el X2. En el X1 era un incobrable bien constituido. ¿Quedó claro? Profe, Sí. entonces usamos el área cuando nos equivocamos y el recupero de previsión cuando es un hecho nuevo. Claro, tal cual. O sea, cuando no es un error tuyo, cuando es una situación distinta, un hecho nuevo, cambian las circunstancias. Gracias. Vas a usar recupero en el caso de que vos estés cobrando algo que no esperabas. O vas a usar deudores incobrables, resultado negativo, en el caso de que vos no cobres, pero que no cobres por una cuestión, no por error, sino porque estimaste porque cuando o sea, tanto recupero como previsión se utilizan porque hay una diferencia entre lo estimado y lo real. Hay diferencia entre lo estimado y lo real. Si esa diferencia corresponde a error, esa diferencia no es por error, la diferencia puede ser recupero, pero también puede ser deudores incobrables, en el caso que esté teniendo más pérdida de lo que yo me esperaba. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, esta filmina les explica lo que yo les dije antes. En el ejercicio X1, los 31 de diciembre, tenemos una fecha que se llama fecha de cierre. Y después en el ejercicio X2 hay un plazo de 4 o 3 meses, que es esto que está acá, que se llaman hechos posteriores al cierre. Son los hechos que ocurren entre la fecha de cierre y la fecha de emisión. Todos estos hechos que ocurren acá. Y esos hechos hay que analizarlos. Bien. Todo lo que suceda en esta ventana que tenemos acá, de enero, febrero, marzo, abril, yo los tengo que analizar. ¿Por qué? Porque me pueden generar algún asiento contable que tenga que ver con el ejercicio X1 y que son muy importantes. Obviamente que voy a tener todos los hechos que corresponden al X2. Eso más que obvio, porque en enero, en febrero y marzo, por más que yo no haya cerrado el ejercicio X1, están pasando cosas que corresponden al ejercicio X2. Por ejemplo, viene un tipo y no sé, yo le vendo y me paga en efectivo, es algo que corresponde al ejercicio X2. Me llegó la factura de luz del mes de marzo, es algo que corresponde al ejercicio X2. Pagué el celular del mes de abril y corresponde al ejercicio X2. Pero hay algunos hechos muy particulares que pasan ahora, pero que de alguna manera están vinculados con el X1. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la norma, la RT17, me dice que yo tengo que considerar los hechos posteriores a la fecha de los estados contables. Bien. ¿Y cómo los considero? Algunos los voy a considerar contablemente. ¿Qué quiere decir contablemente? Que voy a tener que hacer algún asiento con respecto a eso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer algún asiento? ¿Por qué la norma dice esto? Bueno, vamos a leerla. Dice, deberán, me está ordenando, deberán
considerarse contablemente, o sea, considerarse contablemente es vaya y haga el asiento. Los efectos de los hechos y circunstancias que habiendo ocurrido entre la fecha de los estados contables y las de su emisión, o sea, yo tengo que hacer un asiento de los efectos de los hechos y circunstancias que ocurren en este periodo. Les muestro de vuelta, ven donde estoy marcando acá, que ocurren en este periodo. Enero, febrero, marzo, hasta el 30 de abril. Yo tengo que considerar contablemente aquellos efectos de hechos y circunstancias que habiendo ocurrido entre la fecha de cierre de los estados contables y las de su emisión, me proporcionen evidencias confirmatorias de situaciones existentes a la primera o permitan perfeccionar las estimaciones correspondientes a la información en ellas contenido. Lo traduzco en algo más fácil. Me está diciendo, haga un asiento contable cuando algún hecho que ocurra en esa ventana le dé una evidencia confirmatoria de una situación que corresponde al ejercicio X1 que me permita perfeccionar una estimación. ¿Qué quiere decir con esto? Yo en el X1 estimé algo. ¿Qué quiere decir estimé? Registré un hecho contingente. Cuando yo estimo, es que de alguna manera estoy en una situación que no es del todo cierta, por eso lo estimo. ¿Bien? Entonces, yo en el X1 estimo algo. Resulta que en ese periodo de ventana que tengo ahí, yo puedo confirmar algo que estimé para perfeccionarlo y dejarlo mejor estimado. Entonces, si esos meses a mí me dan evidencias para que yo confirme una situación y la pueda perfeccionar a nivel contable, bueno, lo tengo que hacer el asiento. Y acá les da el ejemplo. Y les dice, por ejemplo, había un deudor que debe, estamos al 31 de diciembre del X1, esto es importante, estoy al 31 de diciembre del X1. Un deudor me debe 10.000 pesos. El vencimiento de esa deuda es el 15 de enero del X2. Ahí vence la deuda. Yo sé que tiene dificultades financieras, por eso el 31 de diciembre del X1 se hace una previsión. ¿Y qué hacemos? Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables, ¿lo ven? Pero el tipo me debía 10.000, el deudor me debía 10.000. Yo contabilicé 6.500 porque estimé que eso era la incobrabilidad. Llega el momento del vencimiento, es el 15 de enero del X2. Ahora, yo me encuentro parada ahora en abril del X2, dice. Y en abril del X2, estoy en abril, miro todo y digo, ¿el deudor pagó? No, no pagó. No pagó la deuda. Y los abogados aparte me dicen que es altamente probable que no pueda pagar nada. Esto es un hecho posterior al cierre, porque yo estoy en el mes de abril y estoy viendo para atrás y digo, en enero tenía que pagar. Estamos en abril y no pagó nada. Le pregunto a los abogados y me dicen que lo más probable es que no cobre absolutamente nada. Entonces, si yo todavía no cerré el balance, lo que puedo hacer es utilizar este hecho posterior al cierre que me proporciona evidencia confirmatoria, porque si yo estoy en abril y la deuda le venció en enero y durante ese periodo se hicieron reclamos, la oficina de cobranza lo llamó, el abogado le mandó carta de documento y ya sé que no voy a cobrar. Entonces tengo hechos posteriores al cierre que me proporcionan evidencia confirmatoria de que no voy a cobrar nada. Entonces lo que yo puedo hacer el 30 de abril, pero con fecha 31 de diciembre, porque todavía no cerró el balance y no emití los estados, es hacer un asiento y perfeccionar que tenía un poquito en defecto. ¿Y qué hago?
aumento los deudores incobrables en 3.500 y de esa manera los llevo a 10.000 y aumento la previsión. ¿Lo ven? Y de esa manera yo perfecciono una situación que en el tiempo exacto, o sea, cuando era fin de año, el 31 de diciembre, yo no la podía prever, porque no tenía elementos de juicio que me validen ese asiento. Hoy, 30 de abril, sí tengo elementos de juicio que me dicen, che, este no paga nunca más. Y es por un hecho que pertenece al X1. Esta venta se hizo en el X1. Entonces, por el principio del devengado, lo correcto es que si yo vendía en el X1 y resulta que esa venta del X1 es un incobrable, se transforma en un incobrable, si yo puedo registrar la incobrabilidad en el X1 mejor, y lo puedo hacer porque estoy en ese periodo de ventana que todavía no se cerró el balance, no se emitieron los estados contables. ¿Quedó claro? Profe, Sí, profe. una consulta. El día que vos haces el registro o sea, que aumentás la previsión, por más que vos estés en abril, ¿podés registrar con una fecha del ejercicio pasado? Y claro que podés, porque vos pensás, vos todavía no emitiste el balance. Claro, Todavía no vino el contador, no firmó nada, no se reunió la asamblea, no fuimos al consejo. Ustedes, bueno, todavía no trabajaron, pero la realidad es, cuando uno lleva la contabilidad de una empresa, no es que el día 31 de diciembre están comiendo el pan dulce, brindando con el champán, haciendo la fiestita de fin de año y está el contador con el balance terminado y dice, acá está, terminó, está listo, divino. No, un balance cuesta un tema cerrarlo. Y precisamente por eso hay plazos. O sea, no es que el día 31 de diciembre tengo que salir corriendo con el balance. No, yo tengo un plazo. Bien. Y en ese plazo lo voy terminando de armar. Y ya que tengo ese plazo, voy analizando ciertas situaciones, entonces me siento en la computadora, porque esto, imagínense, esto no es los libros diarios no se hacen escrito manualmente, me siento en la computadora y cargo el asiento y pongo 31 de diciembre y hago ese asiento de incrementar, ¿me entendés? Y después cuando se arman los mayores, esto es todo informático. Tiene fecha 31 de diciembre el X1. ¿Me entendés? Sí, profe, ya lo entendí, gracias. O sea, lo he entendido, lo quería confirmar por las dudas. Claro. Bueno, no, está muy bien. No tienen por qué saberlo, porque ustedes, no me imagino que son nuevitos, que ninguno trabaja, y aunque trabajen, no necesariamente tienen por qué trabajar en esto. Profe, sin embargo, Sí. digamos el comprobante o el respaldatorio probablemente no tiene por qué tener la fecha del ejercicio de X1, ¿o sí? No, el comprobante es un hecho posterior. El comprobante, acá no, primero, no va a haber un comprobante legítimo. Acá lo que va a haber va a ser informes. Vos pensás que acá no se cobró nada, ¿qué comprobante va a haber de no cobro? Acá lo que el tipo lo que yo estoy verificando es que acá no le cobró nunca más. ¿Y cómo lo verifico? Con un informe del abogado, seguramente. Con un informe de el departamento de cobranza, que tienen un montón de reclamos por mail, que seguramente los mails sí tienen fecha del X2, pero que corresponden a un hecho del X1, y hay un principio que es muy importante, el principio del devengado, que uno debe registrar los hechos cuando los conoce. O sea, este resultado negativo está directamente relacionado con un hecho del X1 que seguramente es una venta del X1, con algún resultado positivo del X1. ¿Me seguís? Sí, perdón. Pero aparte, más allá de eso, suponte que hubiese, no sé, alguna norma, algo. Esto es algo que con un comprobante.
Digo, por más que existiese un comprobante del X2 con fecha marzo del X2, esto es algo que yo lo puedo hacer porque estoy avalado por la norma para hacerlo. O sea, a mí la norma haciendo acá, la RT17, en el punto 4.9, que yo considere los hechos posteriores a la fecha de los estados contables, que los considere contablemente siempre y cuando me proporcionen evidencia confirmatoria y me permitan perfeccionar una estimación. Es el caso que sucede acá. Yo tengo evidencia confirmatoria en abril, cuando el tipo no pagó, que me permite de alguna manera perfeccionar esta situación que tengo acá. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno. ¿Se cortó? Yo no la escucho la profe. Yo no escucho Parece nada. que sí que se cortó. No se escucha. Se le habrá apagado la compu. Sí, creo que salió de la llamada. A mí me aparece en la llamada todavía. No, porque si se le apaga la compu va a tardar en que se le salga de la llamada. ¿Ves? Ahí dice saliendo. Y ahí aparece saliendo. Sí, se le habrá trabado, se habrá quedado sin wifi.